Buenas noches, bendiciones a todos. Ya estamos acá a punto de comenzar con la transmisión, por la gracia de Dios, ¿no? Así que bueno, vamos a ir orando para comenzar. Padre Santo, una vez más te agradecemos por poder reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de todos los que quieran creer, sabiendo que esta es tu voluntad. Y así Él está en medio nuestro, liderándonos, guiándonos, mostrándonos esta tremenda manera de ser miembros del cuerpo de Él, a medida que nos enseña tu palabra. A vos, Señor Jesucristo, te agradecemos por estar siempre con nosotros, 24/7, como decimos acá en Argentina, intercediéndonos, respondiéndonos, guiándonos, para que como vos podamos ser agradables a nuestro Padre por medio tuyo, olor fragante, y bueno, podamos servirte cada vez con mayor excelencia a medida que nos servimos los unos a los otros en el amor de Dios que es en vos. Te elevo la transmisión de hoy, toda la gente que va a escuchar este compartir, que sea para la gloria de Dios y su edificación. En el nombre de Jesucristo, tu nombre. Amén. Amén. Hola, bendiciones. Hola Lucía, hola Fernando, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a compartir un poquito en el libro de Colosenses nuevamente. Vamos a ir pasando al libro de Colosenses, un tema muy importante, porque hemos recibido tantas cosas por gracia, pero también hemos recibido cosas que hacer con esto que recibimos, ¿no? En San Juan compartía un hermano la parábola, bueno, vieron que dice la parábola del hijo pródigo, que él tomó todos sus derechos y los malgastó. Bueno, nosotros también hoy recibimos tantas cosas por gracia, así que tenemos que saber cómo cuidar nuestros bienes, como quien dice, a diferencia de este chico que malgastó todos estos bienes, ¿no? Pero bueno, nuestro Padre siempre nos recibe y debería llamarse la parábola del Padre perdonador, ¿no? Porque le volvió a perdonar, lo volvió a recibir. Y bueno, debemos aprender a entender el amor de Dios, pero a aprovechar su gracia. Así que vamos a comenzar en este gran versículo 12. Versículo 12 de Colosenses 3. Y dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Supongo que este padre que perdonó a su hijo, ¿no?, y lo recibió, tenía esta parábola, representa estas cosas, ¿no? Pero acá habla de un trabajo que debemos hacer nosotros. Vos no podés vestirte si no tenés la ropa para vestirte. ¿Cuándo? 3:12. Colosenses 3:12. Y esto es lo que tenemos que aprender a entender. Nosotros hoy tenemos estas características de poder vestirnos espiritualmente porque hemos recibido el Espíritu de Dios. Esta palabra vestirnos o vestidos es una palabra griega que se llama endusafe, acá en el texto, que viene su palabra raíz es enduo, que significa acción de vestirse o entrar dentro. Fíjense lo que significa: meterse dentro, puesto sobre ustedes o dentro de ropas. Qué tremenda definición.
Porque este es un trabajo que nosotros hacemos. Nosotros hemos recibido el Espíritu y ahora tenemos que meternos dentro de ese Espíritu. ¿Cómo lo hacemos? Eso es lo que vamos a averiguar para que todas estas características, esta vestimenta, comience a aflorar en el día a día de nuestra vida. Toda esta vestimenta tiene que ver con cualidades o vestimentas espirituales. Fíjense que dice, como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Son características mismas del Espíritu de Dios, ¿no? ¿Por qué nos dice esto? Bueno, antes de avanzar quiero ir a Efesios, capítulo 6. Vamos a adentrarnos en esto, porque tenemos que entender que este tipo de vestidura que nos fue dada en el Espíritu por nuestro Padre tiene un propósito. Tiene un propósito, y el propósito de cualquier vestimenta es abrigarse, estar presentable, ¿no es cierto? Y poder dar una buena impresión en la sociedad, pero espiritualmente tiene un propósito. Por eso el versículo 10 dice, fortaleceos en el Señor. Por lo demás, hermano mío, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos, ahí está de nuevo la palabra, de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Este tipo de acechanza del diablo es lo que nosotros diríamos cuando, por ejemplo, hay un mal tiempo, hace mucho frío, entonces vos te tenés que abrigar porque te puedes enfermar, ¿viste? Una onda así, ¿viste? Espiritualmente nosotros tenemos continuamente las acechanzas del diablo que nos instan, fíjense, a no vivir santamente, a no vivir amándonos, a no tener benignidad, a no tener misericordia y mucho menos a tener paciencia. Vivimos en un mundo revolucionado por el diablo. Nosotros tenemos este espíritu que nos atribuye estas características, que a nosotros vestirnos de él con la palabra de Dios, porque leemos en la palabra de Dios cómo hacerlo, podemos vivir santamente, apartados de él, lo que está mal, fielmente. Muchas veces nos equivocamos, muchas veces caemos, pero con el tiempo y a medida que avanzamos, a medida que uno madura, uno comienza a dejar muchos errores que antes cometía. Comienza a santificarse, comienza a amar a la gente como Cristo nos amó a nosotros. Comienza a tener benignidad. Esa benignidad, esa bondad para con el prójimo. Ustedes saben que este tipo de cosas trae una recompensa para la vida del que lo practica, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Trae una recompensa ahora en esta vida y en la venidera, porque así es la palabra de Dios, así es la vestimenta de este espíritu. Produce tal impacto, ¿no?, que nunca nosotros vamos a perder vistiéndonos de estas cosas. La palabra de Dios, como siempre digo, siempre produce, nunca reduce. Nunca te va a reducir. Y fíjense que dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, nosotros tenemos una lucha continua
contra esta vestimenta que nos dio Dios, al capacitarnos en el Espíritu. Buenas noches, bendiciones. Gracias, igualmente. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Métele adentro. Bendiciones, hermano. Estamos. Bendición. Así que bueno, lo importante de entender estas cosas es que al recibir tanto de parte de Dios por medio de Jesucristo, cuando nosotros confesamos a Jesús, ¿no? Recibimos tantas cosas espiritualmente que ahora nos toca a nosotros hacer un esfuerzo con eso que hicimos. Saber invertir eso que nos dio Dios. Obviamente que la salvación nunca más vamos a perder porque la ganó Jesucristo. Él fue el precio total por mi vida y por la vida del que viene a creer en Jesús. No hay nada mayor que nuestro Señor Jesucristo. No hay un pecado mayor que nuestro Señor Jesucristo. Él pagó todos los pecados. Por eso dice, por su sangre fuimos redimidos nosotros. Redimidos de una vez para siempre. Al vos confesar a Jesús como tu Señor, bueno, vos recibiste el Espíritu. Ay, pero no siento nada. Y claro, nosotros somos de carne y hueso. El Espíritu no se ve, no se toca, no se huele, no se oye. Pero el solo hecho de poder entender la palabra de Dios, que es espiritual, entonces quiere decir, es una señal de que vos tenés el Espíritu de Dios en vos. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, dice. Y al entender las cosas que son de Dios, vos podés empezar a ver que Dios nos dio en ese Espíritu para que nosotros podamos vestirnos de Él. ¿Viste? Vestirnos de Él, como leíamos, de toda misericordia, de toda benignidad, de toda paciencia, santificándonos. Santificarse significa apartarse de todo lo que está mal. Llegar al punto en tu vida, mira, si no tenés el Espíritu de Dios, jamás en tu vida vas a poder apartarte de lo que está mal. Porque lo que te quita de lo que es mal es el Espíritu de Dios. Si no, uno vive en el mal. Nace en el mal y muere en el mal. Hasta que confiesa a Jesús que vino y venció al que estaba mal, a lo malo. Y triunfó en la cruz, dice la palabra, ¿no? En realidad un madero, ¿no? Nuestro Señor fue colgado en un madero. Pero bueno, la Iglesia Católica y un sinfín de dogmas le pusieron una cruz, ¿viste? La cruz, te digo, hermano, es un símbolo egipcio. Así nomás te digo. Pero bueno, estamos aprendiendo todo, que Él fue colgado en un madero. Así que bueno, aprendemos que vestirnos de estas cosas porque no tenemos nosotros una lucha contra carne y sangre. Tenemos una lucha espiritual contra las acechanzas del diablo. Dice que te instan a que vos no vivas santamente, que te instan a que vos no tengas misericordia, que te instan a que vos no tengas benignidad, bondad, paciencia, amor. ¿Entendés? La paciencia sobre todo. Hoy vivimos una revolución espiritual en todo el mundo quiere ya, ahora, todo. Porque te diga el evangelio. Ya, ahora. No. Sí. Todo tiene su tiempo, dice la palabra de Dios. Uno tiene que aprender a confiar en Dios, a confiar en nuestro Señor Jesucristo y a mantenerse eso en su corazón. Porque con el corazón se cree. Nosotros no es una cosa que obedecemos, pero nuestro corazón está allá y No, nosotros aprendemos a creer con el corazón, porque ahí está el fruto. Y si tenés que aguantar un día, 2 días, una semana, 1 año, 2 años, aguantamos, porque a Jesucristo le costó la vida. A Jesucristo le costó la vida para eso. Pero sabemos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, dice la palabra. Miren, 1 Corintios 15, vamos a leer un poquito. Carmen, se trata acá al lado de la señora. Yo no traje mi Biblia. Se trata acá al lado de la señora. 1 Corintios 15. Le dije a mi gordito. Sí. Que pone el papá. Así que tenemos acá a la hermana Lucía, primera vez que viene a la reunión, hermanos. 15:58 dice,
A ver. No se llama Lucía. Primera. Luisa. Luisa, perdón, Luisa. Pero Perdón. me callé nomás porque me gusta Lucía. Ah, te cambiaron el nombre. Sí. Primera Corintios. 15, 58. La tenés. Por eso no confundió. Se confundió. Así que bueno. Leo 15. 58, el último versículo. Dice así que hermanos míos amados, estad firme y constante creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando uno realmente hace el esfuerzo de vestirse, de vestidos como escogido de Dios, santo, amado, de entrañable misericordia, benignidad, paciencia y los demás atributos que tiene ese espíritu, está trabajando en la obra del Señor. Y eso no es en vano. Eso no es en vano. No, no es. Eso tiene una recompensa en esta vida, pero principalmente en la venidera. Porque acá estamos de paso, hermano. Acá estamos cosechando para sembrar ya. Así que tenemos que aprovechar. Vamos a volver a Colosenses. Colosenses. Esta acción de entrar dentro, esto es lo que dice. Sí, pero así para leer mucho no ponerme en mi vida. Tengo que buscarme lente. ¿Cuánto Corintios? Colosenses. Esta acción de entrar dentro, esto es lo que significa vestirse, este es nuestro esfuerzo. ¿Vieron? Esta palabra griega que significa vestíos, es el esfuerzo que yo tengo que hacer. Versículo 12, dice, vestíos pues como es. 3:12. 3:12. 12. No, este es el original. Vestíos pues como escogidos de Dios santo, amable, de entrañable misericordia, de benignidad, humildad. Hermano, esto es muy importante. La humildad es una característica espiritual que día a día se pierde en el mundo. Mansedumbre, manso significa que vos siempre tenés que estar dispuesto a aprender. Yo no me la sé toda. Cualquiera acá me puede enseñar. Y tengo que tener ese corazón. El único que se la sabía toda era nuestro Señor Jesucristo. Y Él aún así vio la creación de Dios como mayor o superior a Él mismo, refiriéndose a todos los seres humanos. Y por eso murió. Dijo, vale la pena, porque esto que Dios creó es mayor que yo. Él vio así. Y ese corazón tenemos que tener nosotros por el hermano. Cada vez que nos miramos, al saber que tiene el Espíritu de Dios en él, nosotros le vemos como superiores a nosotros mismos. Humildad, mansedumbre. Entonces podemos aprender el uno del otro. Y a veces no hace falta hablar para que te enseñe. A veces con un gesto, con una acción, te enseñan mucho más que alguien como yo que está hablando acá. Tanto, ¿no? A veces las canciones hablan más fuerte que las palabras. ¿Y que es así? Sí. El ejemplo es lo que perdura. El ejemplo es lo que falta, hermano. Porque muchos hablan lo que no hacen. Y eso es muy importante. A muchos de nosotros nos tocó hablar la palabra, bueno, le damos gracias a Dios, pero sepamos que tenemos la responsabilidad de vivir lo que hablamos. Hacer ese esfuerzo, vestirnos como escogidos, ¿no? Soportando, dice el versículo 13, unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacerlo vosotros. Y este es el punto crucial del hermano, ¿viste? Porque nosotros somos seres humanos y estamos aprendiendo a andar en el Espíritu, y muchas veces esta carne que tenemos, que lucha con mi espíritu, ¿viste? Que la carne y el espíritu se oponen entre sí para que no hagáis lo que quiere prevalecer, y bueno, a mí no me cae muy bien carne. Y no, de la manera que Cristo me perdona, yo tengo que perdonar la carne. ¿Entendés? Yo tengo que aprender a cambiar mi corazón. Yo tengo que aprender a tener el corazón de Cristo. Porque vine a testificar a Cristo a esta vida.
No vine yo a testificar mi carne, lo que a mí me gusta, lo que a mí no me gusta. Es fácil cuando vos estás entre todos los que te gustan y los que te agradan, es fácil, ¿viste? Pero y cuando estás ante alguien que no te agrada carnalmente, bueno, ahí se ve el cristiano. Supongo que a Jesucristo no le agradó mucho estar entre publicanos y prostitutas, muchas veces. Y él, ¿qué le decía? Pues cuando hablaban de él salía y decía, mira, los sanos no tienen necesidad de médico, decía. Pero él sí era santo, en toda su manera de decir. Y no le habrá gustado andar mucho entre pecadores, pero él amó, ¿viste? Pero y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, ¿no? Y sobre todas estas cosas dice vestidos, nuevamente. Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Yo le quiero leer la versión lenguaje sencillo, ¿no? Y dice este versículo así, sobre todo, ámense unos a otros. Porque está hablando de que si tuviera queja contra el otro, ¿viste? Ámense unos. Porque el amor es el mejor lazo de unión. Jesucristo decía, en esto conocerán que soy mi discípulo, cuando se amen los unos a los otros como yo os he amado. Entonces uno se pone a pensar, bueno, ¿cómo me amó Jesucristo a mí? Y que Jesucristo me amó totalmente porque entregó todo, su vida. Así que bueno, ahí yo tengo que empezar a meditar, ¿viste? Si yo le amo a Norma, pero hasta ahí no, ¿viste? Poquitito, ¿no? No. La medida del amor de Dios me fue dada en ese espíritu, porque dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. En la medida que yo aprenda a andar en el espíritu, como yo ando en el espíritu, acá yo tengo el manual de instrucciones, ¿viste? Este es el que me enseña a andar en el espíritu, ¿viste? Y una de las primeras cosas que me dice mi espíritu es que yo permanezca en él, en el Señor Jesucristo. Así que yo miro acá esta palabra que representa a Jesucristo y veo cómo anduvo Jesucristo y yo puedo imitar eso. Y como tengo el poder de Dios, yo puedo llegar a acercarme a lo que Jesucristo fue. Y como cuerpo de Cristo que somos, porque somos un cuerpo, nosotros realmente podemos producir un impacto espiritual en las tinieblas de este mundo, que no tiene amor, que no se soportan, que viven quejándose y un sinfín de cosas malas. Nosotros sí, como familia real de Dios, podemos hacerlo. Bien, le voy a leer otra versión de la BTX 4, dice, y sobre todas estas cosas, el amor, el cual es el vínculo de la perfección. El vínculo de la perfección es el amor. Ese tiene que ver con este espíritu, con esta vestimenta que yo hago. ¿Viste? Cuando yo me levanto a la mañana temprano, voy y me visto para ir a trabajar. Bueno, yo cuando soy cristiano, bueno, yo me visto como cristiano con el poder de Dios, vestido de toda la armadura de Dios, fortalecido en el Señor, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y muchas veces nuestra lucha comienza nosotros mismos. Es más, comienza nosotros mismos. Porque fíjate, leíamos Gálatas 5. Vamos a leer Gálatas 5 un poquito. Son 2 libros más atrás, 3 libros más atrás. Más atrás. Gálatas 5. Gálatas, capítulo 5. Versículo 16. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí comienza tu pelea diaria. Ahí vos no necesitas. Tenés que entender, hermano, que vos y yo ya estamos en una pelea espiritual. Sí. No tenemos que ir a la pelea. O nos rendimos o andamos en el espíritu. Ese es el punto fundamental. Nosotros estamos en una lucha espiritual y gracias a Dios tenemos hoy el poder de Dios y podemos vencer. Porque si no, vos, yo, cualquiera, nadie podría vencer. Nosotros vencemos por la gracia de Dios, porque el poder que tenemos es de Dios. Entonces podemos andar en el espíritu. Está disponible, porque si no, no iría a andar en el espíritu.
Está disponible andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Y el deseo de la carne muchas veces es no tener paciencia, no tener amor, no soportarnos, que vivís quejándote, ¿viste? Y te parás ahí enfrente de la tele y te vivís quejando un montón de cosas y bueno, no. No venir a la reunión, porque, perdón, ¿entendés? No juntarnos con los hermanos, un montón de cosas, ¿viste? Porque hay que hacer un esfuerzo. Hay que hacer porque a Dios le costó su hijo. Tenemos que ser conscientes de estas cosas. A veces 1 hora a la semana, tenemos que hacer un esfuerzo. ¿Y cómo hacemos esto? Sigamos e indagamos. Vamos de nuevo a Efesios. ¿Viste? Vamos a leer todo Efesios 6:10, ¿no? Vamos a volver a leer todo esto. Dice, porque esto es lo que dice, tenemos que decirnos las cosas porque dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Yo quiero que me digan a mis errores, ¿viste? Que me digan porque no, eso que hay que aceptarle como es, eso no es de Dios, hermano. Tenemos que aprender a decir, mira, cuando vos estás mintiendo, eso no es de Dios. Te va a hacer mal y vas a hacer mal, ¿viste? Así que te dice, por lo demás, hermano mío, el 10, fortaleceo en el Señor y en el poder de tu fuerza. Está hablando de una acción que tengo que hacer yo, ¿viste? Yo me tengo que fortalecer, nosotros no tenemos que fortalecer nosotros, pero nos dio todo para hacer eso. No es que yo tengo la capacidad de hacerlo, sino que nuestra capacidad proviene de Dios. Por eso podemos hacerlo. Dice, y vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis restar firme contra las acechanzas del diablo, dice. Porque todos los días te está acechando el diablo. Por eso te dice, andar en el Espíritu, no satisfagáis el deseo de la carne. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Esa maldición que tenemos en la carne es el pecado espiritual que tenemos, ¿viste? Sino contra los principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, te dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día malo. Los días son malos, hermano. No somos ignorantes de eso. Entonces tenemos que tomar toda la armadura de Dios. Andar en el Espíritu que te lleva a que vos tenés que meterte en la palabra de Dios, compartir con el cuerpo de Cristo principalmente, que somos nosotros, porque todos nos necesitamos, realmente somos necesarios para el otro, y bueno, aprender los unos de los otros, ¿viste? Eso es. Dice, para que podáis estar firme en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme, porque acá estamos de paso, cuando vos menos te des cuenta, ya te va a pasar la vida. Ayer muchos de nosotros miramos y parece que tenemos 17 todavía. Ayer fue que teníamos 17. Así de rápido pasa la vida. Por eso la palabra nos dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechemos que podemos hacer un esfuerzo hoy. Está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad. Y vestidos. Fíjate cómo te dice, a cada rato que vos te vistas con la coraza de justicia. Vestido. En dúo, la palabra entrar dentro de ropa. Yo me meto dentro del Espíritu, yo hago ese esfuerzo. Acá tengo el manual de instrucciones. Bueno, ¿a dónde está la manga acá? Acá está la manga, acá me meto el brazo, acá, ¿viste? Yo hago ese esfuerzo para combatir mi propia carne primero, y para poder funcionar en el cuerpo de Cristo, para que también hace ese aporte, ese granito del cuerpo, ese granito de arena para que el cuerpo viva de la manera que Cristo quiere que vivamos, ¿viste? En esa justicia, esa rectitud, ¿no es cierto? Justicia es rectitud. Ustedes saben que hablé que la palabra habla de justicia, habla de la fe en Jesucristo, de nuestro mismo Señor Jesucristo. La justicia de Dios fue representada por nuestro mismo Señor Jesucristo. Él vino a hacernos justicia. Nosotros estábamos perdidos, muertos en delitos y pecados, dice la palabra. Vamos a mirar un poquito esto. Romanos 3. Ya el hombre ya necesitaba un Salvador.
necesitaba un Salvador, no era capaz de ser salvo, ni con las obras de la ley, ni con los mandamientos. Yo a veces leo estos versículos y veo muchas doctrinas de muchos ministerios y religiones que dicen que si vos guardás esto, aquello, y se olvidan de esto, que vamos a leer. Mira, en el versículo 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, esa ley donde estaban todos los mandamientos, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en ¿quién? En Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, dice. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estábamos todos en el horno, ¿viste? No había religión, denominación, no había hombre que se salvo. Siendo justificado gratuitamente. Esta es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo por la gracia de Dios. Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar ¿qué cosa? Su justicia. Él nos salvó directamente. ¿Viste? Nos sacó así del hoyo, nos puso acá, tac, y nos metió el Espíritu ahí y nos dio la capacidad de Dios como para que hoy nosotros podamos vencer también. En el nombre de Jesucristo. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Nosotros somos la justicia de Dios en Cristo. A fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Mirá, eso es vestidos de la justicia de Dios. Ahí tomá a Jesucristo, día a día, codo a codo. Jesucristo está 24/7 todos los días en nuestra vida con nosotros. Y cuando dormimos también. Sí. Sí. Así es. Entonces vos podés, yo puedo y podemos, por la gracia de Dios, empezar a vestirnos de estas cosas, ¿no? ¿Para qué? Estamos en una lucha, hermano. Nosotros testificamos a Cristo, nosotros representamos a Cristo. Nosotros somos los que vamos a marcar lo que está bien de lo que está mal. No un político, no un docente, no un filósofo. Te aclaro bien hoy que cada día estos se tuercen más. Hoy hablábamos, por ejemplo, ni siquiera a veces un padre, ¿viste? Ni siquiera a veces un padre. ¿Por qué? Porque al no saber la palabra de Dios, a veces nosotros como padres enseñamos cosas que nos parece que están bien, pero no están mal. No están bien, están mal. Y a veces el ejemplo, como dije, es algo. Yo me acuerdo, y habla por mí, mi mamá, por ejemplo, me decía, vos no tenés que mentir, mi hijo. Vos no tenés que mentir. Por ahí golpeaban la puerta y ella miraba por la verillita, así. Y me llamaba a mí y decía, decirle que no estoy. ¿Cuántos padres hacen eso? Por dar un ejemplo, ¿no? ¿Viste? Bueno, pero cuando vos tenés la palabra de Dios ya es otro cantar, ¿viste? Cuando tenés a nuestro Señor Jesucristo ya es otro cantar. Entonces nosotros aprendemos a ser guiados, ¿no?, por nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra de Dios escrita. Nuestro Señor Jesucristo es la representación misma de la palabra. Porque acerca de Él es lo que escribió nuestro Padre. De antes de la fundación del mundo escribió de Él las características que Él iba a tener. Su voluntad siempre fue su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Esto es algo tremendo. ¿Y qué te dice más? Acá estamos ahí calados. Está pues firme, Señor, con la coraza y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El 6:15. Nosotros tenemos que, hablan de paz, bueno, vamos a testificar a Jesucristo. Sobre todo, tomate el escudo de la fe, dice. Claro, tenés que creer esto con el corazón, para que podáis apagar, ¿qué dice? Todos los dardos del maligno. Y tomate el yelmo de la salvación, ¿viste? Nosotros fuimos salvos. Eso realmente, si te equivocás a veces, el yelmo es algo acá en la cabeza, ¿viste? Que te protege
Bueno, que tenés que saber que o cometés un error, te levantás y seguís, ¿viste? Claro. Pedí perdón y seguí, porque no perdés la salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con ese hay que darle. Orando en todo tiempo y en toda oración y súplica en el Espíritu. Oramos, hermano. Oramos en el entendimiento, oramos en lengua, oramos con toda oración y súplica, por todos los santos, dice. Y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Viste? Ese es vestirse de toda la armadura de Dios, como escogido de Dios. Ese es mi trabajo. Y ella no hace mi trabajo, yo no voy a hacer el trabajo de ella. Pero sí podemos ayudarnos a hacer. ¿Viste? Pero yo tengo que querer hacerlo y ella tiene que querer hacerlo. Y si no quiero, hermano, hay muchas veces que yo no quiero hacer las cosas, bueno, esa es mi carne, bueno, yo no hago las cosas porque quiero o no quiero, yo hago las cosas porque soy una persona responsable, porque me comprometí y dije, quiero ser cristiano, quiero vivir cristianamente, y tengo que aprender a ser cristiano, porque ser cristiano hoy es la mejor manera que puede llegar a tener un ser humano para vivir, es la única manera, no hay otra manera mejor de vida que no sea el cristianismo, el verdadero cristianismo, ese como vivió Jesucristo, día a día, aguerrido, testificando, mostrando la verdad, con denuedo, sin vergüenza. Me quiero mostrar un gran ejemplo, ¿no? Que tiene que ver un ejemplo, quiero ir al libro de 1 Samuel, un ejemplo de David, ¿no? Capítulo 17. Y bueno, acá está la historia de David y Goliat. ¿Se acuerdan? Acá está la historia de David y Goliat, ¿no? Y para los siervos de antes del Antiguo Testamento, ellos también estaba disponible vestirse, ¿viste? En el espíritu, ¿viste? Ese espíritu que tenían sobre ellos, podían vestirse de esas características cuando creían, ¿viste? Y acá viene el pueblo de los filisteos, ¿no? Contra el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel estaba con miedo porque había un paladín, ¿viste? Había una lucha que se llamaba Goliat. Todos tenemos en nuestro día a día el Goliat de nuestra vida, ¿viste? Era un gigante, ¿viste? Era un gigante y bueno, atemorizaba a todos, y todos estaban con excusa acá hasta que aparece este David, ¿viste? Y este David era aguerrido con Dios, ¿viste? Era aguerrido con Dios y estaba acostumbrado a creerle a Dios en momentos difíciles. Era pastor de ovejas para su padre. Pero hoy vos ves un pastor de ovejas y ves, ¿qué puede ser? El pastor de ovejas realmente venía un lobo, venía un león, como vamos a leer, y él peleaba contra eso por la oveja, ¿viste? Así que aparece David y empieza a hablar la palabra de Dios, denodadamente ante el temor de todos. Y escucha a Saúl, ¿viste? El que era el rey de Israel en ese momento, y dije, bueno, ¿quién es este que está con fuerza? Tráemelo, ¿viste? Porque están todos con miedo, ¿viste? Y comienza acá, ¿viste? En el 31 dice, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl él lo hizo venir, dice. Él lo hizo venir. Bueno, que venga este hombre, dijo. Por favor, que venga. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Goliat le estaba diciendo, ¿no? Tu siervo irá y peleará contra este filisteo, dice. ¿Viste? Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde la juventud, le dice. Vos sos un muchacho, dice. David, ponerle que tenía 18, 20 años, qué sé yo. Era un muchacho. No era cualquier muchacho. Nosotros vamos a ver ciertas características de David acá.
Porque no es un muchacho así, un niñito, así como le pintan las películas, ¿no? O en los cuentos, eso, ¿no? Y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fíjate vos lo que era el pastor, ¿no? Fuese oso, fuese león, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Fíjate el denuedo que tenía este muchacho. Se paró ante esa situación en el verso. Él, que no era guerrero, que no era hombre de guerra, porque estaba acostumbrado a creerle a Dios, ¿no? Él vivía denodadamente representando a ese Cristo que iba a venir. Porque este es David que dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Es tremendo, ¿no? Así que añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Cuando vos estás acostumbrado a creer, hermano, cuando yo estoy acostumbrado, cuando nos acostumbramos a creer así cristianamente, que nos digan Jehová esté con nosotros, el Señor esté con ustedes, bueno, estamos acostumbrados, nosotros sabemos, ¿viste? Que sabemos, como decía uno, ¿viste? Que está verdaderamente con nosotros. Y a David esto ni le tingó, ¿viste? Más vale que está conmigo. ¿Sí? Y Saúl dice, vistió en dúo. Esa es la palabra, de nuevo, ahí está en el griego, ¿viste? Esta es la palabra, con sus ropas. Y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. ¿Y saben qué es Saúl, no? Y acá vamos a hablar de este muchacho David, ¿no? Cuando él estaba en las tropas del ejército, Saúl sobresalía una cabeza de todo. David no era un muchacho pequeño en sí, como muestran los cuentos, qué sé yo. Cuando dice vistió con tus ropas, es porque era más o menos el tamaño de Saúl este muchacho, ¿no? Era un muchacho, sí, de edad, pero físicamente David era de gran porte, ¿no? Y ciñó David su espada sobre sus vestidos. Ahí está otra vez esta palabra, ¿no? Que nosotros utilizamos, estamos viendo esta palabra. Y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué, le dice David. ¿Viste? Él no era hombre de guerra, él no estaba acostumbrado a pelear así. Hermano, nosotros tenemos el Espíritu de Dios y tenemos que practicar andar en el Espíritu y hacer ese esfuerzo, ¿viste? Y tomar este ejemplo de David y no seguir con la armadura de Saúl en nuestras vidas, ¿viste? Sino despojarnos de eso y empezar a ser como este gran rey que fue David, representativo de nuestro Señor Jesucristo. Y tomó su cayado, dice, en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco de pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia su casa. No, él fue hacia el filisteo, él estaba acostumbrado a creer, él era denodado en esto, hermano. Él realmente había entendido que de Dios es la batalla. Y Dios nos dio a nosotros en Cristo la batalla, la victoria. Nosotros podemos ganar, podemos vencer nuestra carne, podemos superarnos, pero por la gracia de Dios
todos juntos podemos hacerlo con la palabra de Dios, con nuestro Señor Jesucristo y con el cuerpo de Cristo. Así que esa es nuestra piedra, nuestra onda, ¿viste? Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo un poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Claro, era muchacho, rubio y de hermoso parecer. Era un muchacho él. Le tuvo un poco, seguía por la apariencia. Y dijo, ¿cuánta gente hay que te desmerece, hermano? Que te desmerece. Vos no te preocupes, ¿eh? Vos no te preocupes cuando te desmerecen esas clases sociales, que vos sos de la clase alta, de la clase media, de la clase pobre, un montón, que vos no tenés este estudio, que vos tenés este estudio. Vos no te preocupes cuando Jesucristo está de tu lado. Vos vas a tumbar al Goliat. Amén. Uno tiene que aprender a creer en estas cosas. ¿Eh? Uno tiene que aprender a vivir. No hay que tener miedo a estas cosas o avergonzarse. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios, ¿no? El poder de Dios en nosotros. Gloria a Dios. ¿Eh? Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y bueno, a veces van a hablar mucho mal de vos, ¿viste? Ese no le va esto del cristianismo. Le lavaron la cabeza con la Biblia. Y gloria a Dios por eso, ¿viste? ¿Entendés? Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves y a las bestias del campo, a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios del escuadrón de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Verdad? Nosotros vamos hoy, salimos a esta vida, todos los días de nuestra vida, en el nombre de Jesucristo. Nombre ante quien se doblará toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. ¿Eh? Ese es el poder de este nombre, ¿no? Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Nos salvó con Jesucristo, ¿eh? Porque de él es la batalla, y os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió para su casa. No, dice, corrió la línea de batalla contra el filisteo. Fíjate vos, corrió la línea de batalla contra el filisteo. Uno tiene que hacer estas cosas, hermano. Vos tenés todos los días una lucha en tu carne, bueno, corre a la línea de batalla en el nombre de Jesucristo. Mete un versículo ahí. ¿Viste? Metele 2 versículos ahí, metele 3 versículos, cambia, renová la mente, cree con el corazón, pegale fuerte ahí, ¿viste? Y salí en el nombre de Jesucristo. Y metiendo a David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró en la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él, sacándola de su mano, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Van a huir los espíritus diabólicos cuando actuemos en el nombre de Jesucristo. Sí. Van a huir de nuestras vidas. Se va a limpiar espiritualmente, porque esta es la característica del diablo, y esta es la característica del cristiano. Cuando dice le pegó en la frente con la honda, hay muchos textos que dicen que la frente, la rótula de la rodilla, le clavó en la rótula de la rodilla le clavó. Porque estos paladines tenían todo un traje y un casco, tenía David, que no le podía pegar en la frente, ¿no? Tenían todo
Y cuando caminaba y él mandaba el pie para atrás, la greba de la rodilla se abría. Ahí le metió la piedra, le clavó, cayó y fue, le sacó la espada y le cortó la cabeza. Eso es lo que dice, ¿viste? Muchos textos que dicen eso, pero bueno, la cuestión de que esa piedra, en el nombre de Jesucristo, nosotros la podemos tirar también, todos los días de nuestra vida, y podemos vencer a nuestro Goliat. Un gran ejemplo, por eso tenemos que aprender a vestirnos para ser pacientes, esa es nuestra piedra, santo, de entrañable misericordia, humilde, manso, vestirnos en la justicia de Dios y no movernos de lo que está bien. ¿Qué dice la palabra? No seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. ¿Viste? Y eso tenemos que mostrar de nuevo, ¿viste? Y vivir de nuevo así, para que los que nos sigan a nosotros vean que vale la pena ser cristiano. Porque para Dios valió la pena entregar a su Hijo por nosotros. Y nosotros vale la pena vivir como Jesucristo, representando a Jesucristo. Tenemos ese honor y ese privilegio de vestirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Oramos. Padre Santo, una vez más te damos gracias por esta palabra compartida y por poder aprender de nuestro Señor Jesucristo todos los días de nuestras vidas. Y bueno, por tu gracia y misericordia de habernos escogido antes de la fundación del mundo, para que hoy podamos ser testigos de tus hijos. Vos, Señor Jesucristo, te doy gracias por estar con nosotros día a día de parte de Dios, bueno, ayudándonos en nuestro día a día, sustentándonos, guardándonos, protegiéndonos y siempre afirmándonos en tu voluntad hoy, para que nosotros como vos podamos agradar a nuestros padres, como vos lo hiciste por medio tuyo. En tu maravilloso nombre, Jesucristo, agradecemos. Amén. Amén. Bendiciones, hermano. Gracias por estar.